97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Nesa Radio 97.3 FM es una estación de radio comunitaria sin fines de lucro, por lo que las opiniones, puntos de vista y comentarios emitidos en este programa son responsabilidad de sus interlocutores y no de la estación. Buenos medios días. Pues estamos aquí transmitiendo desde Nesa Radio 97.3 de FM y hoy precisamente conmemorando el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México, siempre dando el saludo a la maestra Rocío Román, directora de Nesa Radio, nuestra radio comunitaria, y hoy tenemos varios temas que tienen que abordarse precisamente en alusión a este día. Déjenme presentarles a estos señores que ya ustedes los conocen, porque finalmente todos ellos tienen programa aquí en la radio. Por principio de cuentas, Diana Rocha, aquí, bienvenida, igual que siempre. Se oye raro, ¿no? Decir bienvenida, ¿no? A donde tú siempre estás. Bueno, estoy los martes nada más, pero aquí estamos. Claro, Mario Rivas también, aquí. Pues muchas gracias, aquí trabajando en dominguito como debe de ser. Juan Manuel Espíndola, también presente. Gracias, un gusto saludar a toda la gente de Nesa Radio 97.3. Nuestro amigo Quique Cariño también acá presente. Hola, ¿qué tal? Aquí ya estamos en este gran programa que esperemos que les encante. Claro que sí, pues miren, les invitamos a que escriban a través del Face y que manden saludos, igual las preguntas que gusten. Vamos a iniciar con el primer tema que tiene que ver con la libertad de expresión como derecho fundamental y que le toca a nuestra compañera Diana. Adelante, por favor. Okay. Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, yo quiero agradecer a la licenciada Rocío Román Fernández por haberme considerado para este programa. Y aparte a ustedes, que no tenía el gusto de conocerlos, y pues ahorita ya nos estamos conociendo y compartiendo este programa. Es la primera vez que yo participo en un evento aquí en esa radio y estoy muy contenta. A mí me toca hablarles brevemente sobre la libertad de expresión como derecho fundamental. Hoy justamente 7 de junio en México se conmemora el Día de la Libertad de Expresión. Este día fue declarado oficialmente en 1951 por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Se dice que junto con editores de periódicos fue el objetivo reconocer la importancia de la prensa libre e independiente y destacar el derecho fundamental de los ciudadanos a manifestar y difundir sus ideas. La libertad de expresión, pues es un derecho ciudadano que tenemos todos de expresarnos libremente y es la base de la democracia. Fíjate que es importante esto que dices, solamente que cuando uno decimos está en la ley, no se cumple del todo, ¿no? No se cumple. Hay un artículo, el artículo 19, que habla justamente, que respalda este tema y está apoyando para que no desaparezca y tengamos el derecho de expresarnos libremente sin que seamos sancionados o castigados o algo por el estilo. Muy bien, pues fíjense que vamos hilando temas y después podemos empezar a integrar un conversatorio. El segundo tema es el papel del periodismo en la sociedad actual. Mario Rivas, por favor. Hola, ¿cómo están, amigos? Sí, me tocó revisar este tema. Vamos aquí a comentar cuál es el objetivo principal. El objetivo del periodismo en la sociedad es actuar como un pilar fundamental para la democracia al investigar, verificar y difundir información veraz, ¿sale? Su función principal es garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados, permitiéndoles tomar
decisiones libres y conscientes sobre la vida pública y privada, ¿sale? Conocido como el cuarto poder, estoy de acuerdo, hasta Claro hay un que libro sí. por ahí de Jeffrey Archer, ¿no? Del cuarto poder, muy interesante esta parte. El periodismo vigila a los gobiernos e instituciones exigiendo transparencia y denunciando la corrupción y el abuso de autoridad, ¿no? Eso es muy importante para cualquiera de nosotros. Al contextualizar los hechos, fomenta el debate y la pluralidad de ideas en la ciudadanía. Por allá de pronto en redes sociales nos andamos peleando ahí con... Sí, de pronto no conocemos muy bien los temas, pero estamos opinando, ¿no? Y poco a poco nos vamos ahí enterando. Funciona como un altavoz de las comunidades vulnerables y visibiliza injusticias de otro modo quedarían ocultas. Es decir, pues es una manera para poder enterarnos de lo que está pasando, ¿no? En la era digital, que viene muy a colación de que, bueno, pues en la sociedad actual, ¿sí? Y de las redes sociales, la verificación profesional de datos es vital para frenar las noticias falsas, las famosas fake news, ¿sale? Y la manipulación, que dicho de paso, pues está ahorita muy fuerte eso, ¿no? Los periodistas enfrentan el reto de mantener su credibilidad frente a presiones políticas, económicas o a la inmediatez. Dices bien. Fíjate que sí hay una diferencia en cuanto a quién dice la noticia, ¿no? Hoy nos encontramos que, por supuesto, los medios ya a través de la red, del internet, nos permiten dar a conocer cosas que pueden suceder en un lugar que no está como focalizado por las noticias, ¿no? El ranchito de allá de las Pomas de Guanajuato, a pensar que lo que sucedió en el centro de la ciudad, en la colonia Portales, etcétera. Esto es que de alguna manera si hay una como apertura a través de los medios, ahí ya no pedimos permisos, solo que, como bien dices, como que la situación de saber cómo enfrentas como periodistas el asunto de dónde viene la noticia, digo, y hay personajes que son bastante lacerantes, por su único objetivo es hablar mal del gobierno, pero hay otros que en verdad hacen investigación y que a veces hasta nos hace, no sé, yo pienso tener tensión por las cosas que son muy verdaderas. Fíjate, Antonio, que algo que a mí me llama mucho la atención, tengo la posibilidad de que por mi trabajo salgo a diferentes lugares, y en algunos momentos son lugares alejados donde únicamente encuentras un canal de televisión, ya se imaginarán de qué televisora, ¿no? No, sí. O un canal de una televisora o de la otra, ¿no? Y de pronto dices, bueno, pues cómo, o sea, la gente de aquí, de este lugar, únicamente ve esa noticia. Si bien le va, a lo mejor pues tiene un celular y se mete ahí a redes, pero pues están trabajando, están preparando ahí las tortillas, la televisión ahí puesta, y les llega nada más esa parte de la información, ¿no? Que pues la verdad es que ahorita pues ya no es tan confiable. Digo, antes tampoco lo era, pero la mayoría pues no lo sabía, ¿no? Ahorita ya lo sabemos. Claro. Fíjate que esto hila muy bien con el siguiente tema que nos va a exponer aquí nuestro compañero Juan Manuel, la responsabilidad ética en los medios de comunicación. Exactamente, fíjate que tema importante. Ahorita nuestra compañera Diana mencionó desde 1951, en donde el presidente Miguel Alemán instituye este día y dice, esta fecha, y dice, bueno, de aquí para adelante, ¿cuántas décadas han pasado? Hoy por hoy es una forma totalmente diferente de informar. Hoy muchas personas, y lo mencionaban ustedes, basta un teléfono celular, basta un micrófono para que puedas emitir cualquier tipo de noticia. Algo que me llama mucho la atención, Toño, y mencionaste el tipo de noticia y cómo la emites. Ustedes saben que al día de hoy, 2026, hay canales que se dedican a dar noticias erróneas y tienen una cantidad de seguidores impresionante. Yo en algún momento dije, bueno, ¿se equivocaron en la noticia? No, no se equivocaron. Es su formato de ese noticiero, de ese canal, de ese podcast. Traen, ¿no? Exacto, y les funciona. Entonces vemos a mucha gente que hoy tristemente está mal informada, porque hablando de la responsabilidad ética, que no nada más es del periodista, no nada más es del canal, no nada más es de la radiodifusora o de la televisora, principalmente creo que es quien permite que se haga esto. Hablemos de una radiodifusora.
¿Quién permite? Una, dos, el periodista o la persona que emite el mensaje. Te están permitiendo que lo emitas erróneamente porque antes antes de dar una noticia se tenía que verificar. Evidentemente los medios, hoy para verificar una noticia basta que tomes un medio electrónico y digas en 4 o 5 fuentes, sí, es más, ya hoy puedes contactar a la fuente correcta. Hablemos de una institución, hablemos de, no sé, voy a hablar de lo que yo me dedico, de autos, ¿no? Hablemos de la AMDA. ¿Cuál es el auto más vendido? La fidedigna es esa, pero hay quien se dedica a otra cosa y dice, no, el auto más vendido es este, y cosas por el estilo. Entonces, sí es muy importante la responsabilidad ética. ¿Por qué? Porque te habla de profesionalismo, de preparación, y además vienen otros temas de fondo que son muy fuertes. Temas como temas raciales, temas de discriminación. Ahorita que acaban de terminar el programa nuestros compañeros en el bloque anterior, qué temas tan importantes, ¿no? Y en muchos casos se deja pasar esta fecha, se menciona y listo. Un saludo y aprovecho para felicitar a toda la gente de Nesa Radio, a toda la producción, comandados por la licenciada Rocío Román, que qué buen detalle el haber hecho este programa. Y a ustedes gracias por compartir micrófono el día de hoy. Pues seguimos por favor a través de las redes. Muchas gracias, Brenda Ramírez, está Andrés Lucio, Miguel Arima, por supuesto, compañero. Muchos saludos. Y bueno, aquí los invitamos a que planteen sus preguntas. Hoy estamos en el Día de la Libertad de la Libertad de Expresión, 7 de junio. Vamos al primer corte. En el Gobierno de México, transformamos el viento, el sol, el agua y el calor de la tierra en energía. Impulsamos las fuentes renovables para reducir emisiones y proteger tu economía. Con proyectos sustentables, llevamos energía a hogares, escuelas, industrias y al campo, aprovechando los recursos que son y siempre serán de las y los mexicanos. Con energías renovables, construimos un futuro sustentable, con justicia energética. Gobierno de México. En Nesa Radio 97.3 de tu FM. 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México. Jesús Lemus Barajas se ha desempeñado como reportero, jefe de información, de redacción y editor en diversos medios de comunicación locales y estatales en el estado de Michoacán y a nivel nacional. Es periodista independiente de investigación, con más de 3 décadas de trayectoria. Ha realizado investigaciones relacionadas al narcotráfico, corrupción, temas carcelarios, despojo de recursos, derechos humanos, desplazamientos sociales y seguridad nacional. En mayo de 2008, lo secuestraron y lo encarcelaron en una prisión de máxima seguridad en Jalisco, donde fue procesado y sentenciado por la venganza desde el poder. Lo absolvieron en mayo de 2011. Ganó en Holanda el Premio Internacional Pluma a la Libertad de Expresión. Es autor de Los Malditos, Mireles el Rebelde, Cara de Diablo, Michoacán en Guerra, Tierra sin Dios, El Último Infierno, México a Cielo Abierto, El Agua o la Vida, El Licenciado, Jaque a Peña Nieto y El Fiscal Imperial. Jesús Lemus ha sido víctima de amenazas de muerte por las temáticas que suele tocar en sus trabajos periodísticos. Fue un perseguido político del gobierno del expresidente Felipe Calderón, por lo que fue encarcelado y posteriormente absuelto tras las falsas acusaciones de delincuencia organizada y narcotráfico que se le imputaron tras haber cuestionado la guerra contra el narcotráfico y las estrategias de seguridad en la administración de Felipe Calderón. 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México. Estás escuchando el programa por el Día de la Libertad de Expresión en México por Nesa Radio 97.3 FM, la radio comunitaria. Seguimos aquí con ustedes a través del 97.3 en Nesa Radio, saludando ya a todos los que se reportan a través del Facebook. Recuerden que estos programas quedan grabados y que, bueno, siempre esperamos que haya esa oportunidad de llegar a más gentes y pues a veces convertir la reflexión colectiva en algo que pueda motivar esta comunidad. Pues ahora le voy a pedir aquí a nuestro amigo Enrique Cariño que nos hable sobre el riesgos
riesgos, censura y desafíos actuales para el ejercicio del periodismo en México. Grave tema, ¿no? Sí, muy delicado el tema y pues es lo que se arriesga a toda la gente que se dedica al periodismo, a dar noticias, pues prácticamente la integridad física de los reporteros en México es muy delicada, ¿no? Si dan una noticia de alguien que es importante, que no quiere que se sepa y todo eso, pues luego llegan las amenazas, ¿no? Las amenazas contra él, contra su familia, y pues hay zonas, ¿no? Hay zonas en México que son más propensas a esto, ¿no? Lo que es lo que se dice que son los estados que los dominan los malos, ¿no? Ahora sí que los narcos y todo eso. Entonces, hay un artículo, como dice aquí el artículo 19, que registran una agresión contra la persona cada 19 horas. Cada 19 horas hay una agresión contra un periodista. Entonces, pues es muy malo, ¿no? Y pues también aquí hablamos de la censura. La censura de todo lo que dice uno, a veces uno tiene que, pues no le permite, ¿no? Decir ciertas noticias, aunque a veces sea la verdad, aunque a veces tenga que ser la verdad, pues no le permiten a uno porque hay, pues ahora sí que trabas en el gobierno o en ciertas personas también que independientes que te dicen, ¿sabes qué? Pues no dices esta noticia o te va a pasar esto, aquello, llegan las amenazas y todo eso, ¿no? Y también la autocensura de uno mismo que dice, pues no la digo porque si no me va a ir como en feria, ¿no? Claro. Entonces, pues estos son los riesgos que hay ahorita, así a grandes rasgos, de dar alguna noticia. Fíjate, Enrique, que hay una estadística de que en la última década se tienen registrados, claro, son diferentes circunstancias, pero si atañamos solamente a la gente que se dedica al periodismo, tenemos cerca de 200 gentes que han fallecido por ejercer el periodismo. Sí. En la última década también se marcan particularmente casi 80 casos en los que se suscribe todavía los de esta semana pasada, donde ves en Veracruz el secuestro, cómo entran a la casa de una periodista con total impunidad, la secuestran, se la llevan, y bueno, esto tan escabroso, este punto, solo quiere decir que si se permite gente lesionar, mancillar a una periodista, es porque no están las garantías necesarias. O sea, ¿cómo me puedo creer que lo que la gente termina, o bueno, teniendo cámaras o teniendo un sistema de seguridad, no es posible que a estas alturas todavía no tengamos la respuesta de compañeros periodistas? Pero más aún, dices bien que hay gente que, bueno, pues le constan noticias y que se tiene que limitar a dar como que lo más superficial para no lesionar nombres de empresarios, políticos, etcétera. Okay. Pero el tema real es que la Constitución garantiza que toda la gente que tenga una idea tiene la libertad de expresarla. Nada más que también hay una parte, y esa me gustaría, sobre todo Diana, que nos comentaras. O sea, tú puedes decir todo lo que quieras como un periodista, pero también hay situaciones que se marcan donde no puedes llamar, por ejemplo, a incitar a la violencia, donde no puedes ofender o donde no puedes ir a cuestiones de temas, sí, raciales. Y yo creo que ahí es donde tenemos nosotros, la gente que tiene un micrófono, la responsabilidad de saber que los que nos están escuchando están muy atentos, como que de alguna manera toman posición a partir de lo que tú dices, ¿no? Sí, bueno, a mí se me hizo muy interesante que existiera el artículo 19, pero yo creo que básicamente lo que nosotros como ciudadanos debemos de hacer es estar bien enterados, informarnos, para que no cualquier noticia que nos den, pues la creamos y tengamos nuestra propia opinión. Este artículo nos apoya y como que protege que nosotros tengamos la libre expresión. Entonces a mí se me hace de suma importancia que todos nos mantengamos informados, porque pues ahorita ya con las redes sociales cualquier persona te puede levantar una calumnia, te puede decir cualquier cosa, y uno no puede, hasta dónde sabes tú que te puedes defender o expresar o cómo hacerlo, si a pesar de que existe el artículo 19 no se respeta, porque hay partidos o en la política que como que están frenando
a que nosotros nos expresemos libremente, que demos nuestra opinión. Entonces yo creo que eso es muy delicado, que ahorita estemos viviendo esa situación de que no tenemos la base, que es el artículo 19 que nos respalda, pero no está respetado y pues no podemos hablar libremente como quisiéramos. Oye, Juan Manuel, a ti que te tocó este asunto de la ética en los medios de comunicación, ¿te acuerdas que cuando cayó el colegio Rexamen, me parece, estaban en noticieros todos hablando de una alumna de nombre Frida y que ya teníamos que estaba enterrada y que había muchas posibilidades de rescatarla? Y resulta que no hubo tal alumna, que fue una invención. Cuando decimos la responsabilidad ética, hay otros casos, ¿no?, que tú conoces por ahí. Sí, fíjate, ese que mencionas creo que es uno de los más sensibles por el contexto. Sí, ¿no? niños. El niño, la tragedia, la desgracia, pero vuelvo a lo mismo. El medio que lo permite, le permite al periodista que da la noticia, todo el mundo volcados con Frida, ¿no? O sea, confirmaron mucha información, lo mencionabas. Sabías, creo que el nombre, o sea, ya sabíamos muchas cosas de Frida, alguien que no existió, tristemente mal informando, porque además es una información que le dio la vuelta al mundo. Frida le dio la vuelta al mundo, todo el mundo sabía del caso de Frida, o sea, traspasó fronteras, y la falta de profesionalismo, de ética, pero voy a decir algo también triste. Oye, y me acuerdo que amanecimos un día con una noticia allá por Chalco de Franz Cassel, también, Florence. Ella, estábamos en la mañana ahí a punto de salir a trabajar y ya estaban las cámaras bajo un montaje, se comprobó después, por cierto, de Loret de Mola, en donde ya habían entrado, estaba la gente amarrada, etcétera. Y en verdad, insisto, la situación de la ética que debe de privar. ¿Cómo es posible que alguien con tanto poder, tan famoso, tan popular, que nuestra gente se preste a hacer este tipo de cosas? Porque no me imagino que un día, como esa fabulosa novela de la Guerra de los Mundos, donde este doctor Owen se estaba diciendo, y ya llegaron los marcianos y están ahorita invadiendo de este lado, y luego hicieron la película, pero la realidad es que fue un programa en el que este señor estaba narrando cómo estaba haciendo la invasión, y la gente a punto del paro cardíaco, huyendo, etcétera. Lo vuelvo a decir, sí hay una responsabilidad ética muy grande ahí, ¿no? Claro, y fíjate, tú decías, en la libertad de expresión nos la faculta la ley en el papel, pero no pasó nada. Fue a todas luces fue un montaje, hoy está comprobadísimo que fue un montaje, aceptado hoy este periodista dice, bueno, es que yo no sabía. Claro que se sabía, había un libreto, como tú bien lo mencionas, las preguntas ya estaban perfectamente plasmadas en un papel. Entonces, como no pasó nada, pero te llevas entre las patas, voy a decirlo coloquialmente, pues la libertad de una persona, la imagen en el exterior, o sea, quedamos muy mal parados como país, porque otro caso que traspasa fronteras, pero no sucede nada, tristemente. Estás en una televisora que es una de las que tienen o manejan el cuarto poder, porque son de las que se deciden muchas cosas. Los medios de comunicación definen muchas cosas, tal vez hace algunos años más o menos que ahorita, pero antes era mucho más claro. Antes se podía hacer lo que se fuera con este micrófono. Creo que de ahí viene el tema del cuarto poder y la ética. Yo conozco a periodistas, es más, hace poco tuvimos una charla con uno que visitó aquí, que si no se ha llegado más lejos es por el profesionalismo o por la ética. Mucha gente, y no estoy diciendo que todos, no estoy generalizando, pero mucha gente no llega más lejos porque dice, prefiero quedarme con la integridad, con el profesionalismo, con lo que yo estudié. Y vamos al otro caso, Enrique. Yo me acuerdo de comunicadores como Nino Canún, en el rubro que quieran, periodista, comunicador, locutor, lo que quieran, y otros tantos que simplemente porque cometieron el error, ¿no?, de en algún momento hacer algún chiste, hacer alusión a algo con lo que no estaban de acuerdo, y bolas, se quedaron sin trabajo, pero no nada más sin trabajo, señalados y hasta amenazados. Sí. ¿Por qué ese tipo de represión existía por parte del gobierno? Sí, cuando estaba el gobierno anterior a
Ese fue un caso muy conocido, que prácticamente lo desaparecieron de todo, a pesar de ser de los más exitosos, ¿no? Exacto. Comunicadores, y se atrevía a decir cosas que pues nadie las decía. Entonces atrevió demasiado y lo censuraron. Y ahora cuando entró al poder Andrés Manuel, fue a agradecerle que le regresé las puertas para que pudiera. Sin embargo, temas, miren, sin tomar posición, porque yo creo que muchos también le apostamos al cambio de régimen, pero sigue habiendo esa persecución. O sea, yo sí sé que están limitados compañeros periodistas y no son del gusto. Digo, a un gobierno le encanta que tengas al que te eche las guayabas, al que diga que estás muy bien, que sea muy correcto, pero yo creo que a veces valdría la pena recordar que gracias a toda esa gente que ejerció una crítica, que hizo el chiste de la Casa Blanca, en su tiempo de la esposa de Miguel de la Madrid, que la Paloma, todos esos que hacían chistes, todos esos que jalaban una corriente de expresión, los moneros, ¿no? En algún momento yo creo, los que hacían teatro, ¿no? Las canciones de protesta, todos esos comunicadores y también, por qué no decirlo, los periodistas, pues contribuyeron a ese rollo de hacer como un pensamiento más crítico, y a lo mejor las cosas que nos pasaban los medios de comunicación ya no las veíamos tan en rosa, ¿no? ¿Cómo que la esposa del presidente tiene una mansión, ¿no? Que le llaman, y cómo la adquirió, y así se va. Y bueno, claro, Carmen Aristegui tuvo que sufrir el embate de esas situaciones. Sin embargo, insisto, Julio Astillero, hay muchos. Otro caso. Y que ven, y lo voy a decir así, como con toda la responsabilidad del mundo, quedan con un resentimiento. Y yo, para mí, una gente muy importante, y me parece muy inteligente, es Broso. Sí. Tuve la oportunidad alguna vez de platicar con él, muy inteligente, pero desde mi punto de vista, ¿saben qué pasó? El resentimiento lo llevó a irse al lado oscuro. Hoy, como otros periodistas, yo pienso que tienen la oportunidad de seguir con sus programas exitosos, pero sienten que en algún momento pues ya cumplió como que triunfó la 4T, la izquierda, y a mí no me tomaron en cuenta, ¿no? Y pues ahora ya te lo ganaste de enemigo. Pero a lo que quiero llegar es que hoy todavía hay una limitación en cuanto al asunto de ejercer el periodismo. Todos sabemos qué temas en los medios no los puedes tocar, ¿no? Claro. No te va a garantizar. Sí tenemos un programa de, ¿cómo le llaman? Como de protección, ¿no? Pero sabemos que en México, al menos, pues sí dista mucho de lo que a veces vemos en las películas gabachas, ¿no? Que no solamente te llevan a una comunidad, llevan a tu familia, no sé. Pero el tema, pues finalmente se antoja como para mucho en términos de decir que no sé, quisiera que los primeros lugares de nosotros, de nuestro país, no fueran en cuestiones de obesidad, no fueran en cuestiones de otro tipo, pero sí ocupamos el segundo lugar, en el lugar más peligroso para ejercer la profesión de periodista. ¿Cómo ven esto? Pues como se comentó hace un momento, los periodistas enfrentan un reto muy fuerte para mantenerse incluso vivos, ¿no? Entonces sí tienen que cuidarse, pues también de lo que dicen. También va a depender mucho qué gobierno está, en qué estado están. Si nos vamos un poco más a la parte pues un poquito más puntual, hay estados donde corren más riesgos. Sí, los del sur sobre todo. Exactamente, entonces, pero por todos lados está pasando, ¿no? Entonces, pues ahí tienen también que cuidar mucho lo que ellos dicen, porque si también incurren en lo que es la fake news, pues también ahí la credibilidad de ellos se va para abajo. Personalmente me gustaba mucho Broso, ya que lo comentas, pero llegó un momento donde dije, no, esto ya no está bien. Con Carmen Aristegui pues ya me pasa lo mismo, ya es difícil, ¿no? Sí. Y hace rato comenté de José Gutiérrez Vivó, que pues ¿también? Realmente era un cuate que estaba así hasta ribota, era de los pocos que decían cosas incómodas para los gobiernos, y bueno, pues también fue cesado. Déjenme comentar aquí, amigos de Serenata Bajo la Misma Luna, es muy interesante lo que están comentando, pero como comunicadores o periodistas tenemos que tener una conciencia de tener una opinión neutra, sin tener ningún decline hacia algún tipo de comentario que podamos hacer.
tenemos que estar conscientes de que somos comunicadores y que no tenemos que tener favoritismo. Es muy difícil o complicado, pero sí se tiene que trabajar mucho en eso. Bien, aquí están más amigos, saludos todavía, acá te mandan saludar, Quique, cariño. Sí, ya los saludamos. Aquí estamos, estudiantina solitario principal, ¿sí? Estudiantuno solitario. Estudiantuno. Mucho cuidado con la inteligencia artificial, ocuparlo para bien. Tema. A mí me sacaron encuerado en una foto con unos gatos y los gatos no son reales. ¡Qué gachos! Yo tengo perros. Hubiera sido mejor si le hubieran pedido el permiso. Aunque se lo hubieran beneficiado con el Ismael Santiago. Salió desnudo, ¿no? Saludos cordiales. Sigue Julio Vázquez, saludos todos en cabina. Aquí seguimos más saludos. Vamos al corte y seguimos aquí en el Día de la Libertad de Expresión. 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México. El periodista Alfredo Valadez Rodríguez nació en Zacatecas y tiene más de 27 años de trayectoria. Inició su trabajo en la radio en Zacatecas. Ha transitado en diversos periódicos locales. Es corresponsal del diario La Jornada. En 2021 publicó el libro La Guerra de Florencia, en donde describe la violencia que se vive en Zacatecas, los problemas de impunidad, corrupción política, empresarial y patrimonial y la delincuencia organizada. En la obra, el autor hace un recuento y análisis de la cruenta guerra que sacude al estado de Zacatecas, con énfasis en el enfrentamiento de esa población serrana del sur del estado en las colindancias con Jalisco. El análisis enfatiza que la violencia atribuida al narcotráfico no puede muchas veces ser solo producto de sus actividades, sino la de mercenarios y a ejércitos irregulares, que los grandes corporativos internacionales forman para desestabilizar países en vías de desarrollo y que en Zacatecas podría ser atribuible a las compañías mineras. Debemos acudir más a la sociedad en que vivimos, dice Valadez. No es normal ver personas colgadas en los puentes, decapitadas, ver una desaparición exagerada de personas. Dice Valadez que no debemos acostumbrarnos como sociedad. Tenemos que generar una sociedad que se organice y denuncie. 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión en México. En esta radio 97.3 de tu FM. Y siempre es de manera voluntaria como una asociación civil. Así es que seguimos con el tema. Fíjense que ahorita que estamos tras bambalinas hablando de varias cosas y decíamos que les comentaba aquí que había 2 periódicos en el inicio que eran las colonias del Vaso de Texcoco antes de llamarse Nezahualcóyotl, 2 periódicos muy importantes, luego hubo más, pero era el Vigía del Lago y el Mosquito. Estos periódicos tenían la particularidad, sí, de hablar sobre las noticias locales, algunas también de fuera, pero a lo que más se dedicaron en un tiempo fue hacer como difusión de las personalidades, autoridades municipales o próximos candidatos, etcétera. Pero lo muy chistoso es que dependiendo del, como decía, del sapo era la pedrada, por ejemplo, si querías que hablaran bien, pues tenías que ponerte a mano, o el otro, si no querías recibirlo, si no les contratabas la publicidad, ya te habías ganado un enemigo que iba a decir que eras un ratero y eras de ¿En lo qué peor. años era eso, Toño? Más o menos, es en los inicios, son de los 50 para acá. Yo creo que sí, eso sigue vigente. Sí, tal vez ya no en papel, pero sigue, porque miren, y no es extraño para todos, el famoso chayote, el periodista chayotero, es un término coloquial que se le dio porque es alguien que recibe dinero de una autoridad, de una personalidad, de una empresa, de alguien para hablar bien o para que no hables mal. Lo describiste perfecto y fíjate, me llamó la atención que desde esas fechas sí. Está en la actualidad todos conocemos que y hay periodistas que gozan de reputación. Lo mencionabas, Mario, que tenía un top porque decía cosas que nadie mencionaba, ¿no? Muy neutral, muy objetivo. Pero hoy sabemos quiénes son los que van a aplaudir todo y quiénes son los que van a también a abstenerse de todo, de decir algo, porque si no es bueno, pues mejor me dan mi chayote
y me quedo callado. Hoy sigue esto funcionando tristemente. Y muy cínicamente ya. Además, así ya es un cinismo, creo que ocupas la palabra bárbaro, sí. adecuada. El cinismo es brutal, tristemente, porque yo creo que no sería malo que el gobierno, y tú lo comentabas, Toño, también, que la gente o las personalidades que en algún momento me emitieron una crítica, dieron una opinión, tal vez esas personas han fomentado el cambio, pero yo creo que, a ver, en una empresa, si tú estás haciendo mal tu trabajo, te dicen, lo estás haciendo mal, y hay de dos, o se corrige o te vas. Aquí no pasa nada, es más, yo si sé que lo estoy haciendo mal, si sé que se me va a caer un puente, sé que se me va a caer lo que se iba a causar una tragedia, pues yo me aguanto porque no quiero que digan que lo estoy haciendo mal. Es muy delicado este tema de la libertad de expresión. Me quedo con lo que mencionabas al inicio, el tema del cuarto poder. El cuarto poder manipulado por uno de los poderes más grandes. Pues Mario, tú reconoces la situación del papel del periodismo, la necesidad de que exista, ¿no? Pero también yo creo que ahí le pones a la gente por medio del celular la oportunidad de hacer denuncia ciudadana. Un policía que sin motivo para a alguien, una noticia que de pronto te llama la atención porque hay una fuga de agua o se cayó un poste o yo no sé, y aparte tienes la oportunidad de poner en sus manos de la gente a través de este medio, el teléfono, del Face, del WhatsApp, lo que sea, pues la oportunidad de externar una posición en cuanto a lo que vive, sus necesidades, transporte, servicios públicos, educación, salud, etcétera. Nosotros sí reconocemos la necesidad de que exista un papel o los periodistas que externen, que difundan, que reinterpreten y a lo mejor lo manden con sus palabras propias lo que es la expresión de la comunidad, ¿no? Sí, fíjate que la cuestión del periodismo creo que trae muchos más beneficios a la población en general, desde pues, la señora que está en casa, el niño que va a la escuela, el que va a trabajar, el político que está en su oficina. Creo que para todos es necesario que tengamos la información tal como debe de ser. Si vas por ejemplo, al trabajo y pues el periodista oportunamente dice, ¿sabes qué? Por ahí no vayas porque está inundado, claro, o se cayó el puente o lo que sea, ¿no? Ya es una forma de información. En algunas comunidades incluso tienen unas bocinas, no sé si han visto, sí, comunidades alejadas, y pues está la bocinita ahí avisando que van a matar un puerquito en la casa de Juan y que pues lleguen ahí, ¿no? Esa es una forma de hacer información, de comunicarla, y es una forma también de periodismo. Evidentemente, el periodista tiene que cuidar mucho cómo da la noticia, precisamente para que no vaya a haber como una alteración muy grande de esta. Al final del día lo va a decir con su punto de vista, ¿no? Y también la capacidad que tengamos nosotros como receptores para poder entender e interpretar bien esta información. El tema, por ejemplo, de los policías también es importante porque pues ellos son los que rigen también la vida diaria del ciudadano de a pie, ¿no? Entonces, si ellos están incurriendo en cosas que no son las mejores para la ciudadanía, pues es bueno por medio del periodista o por medio de la gente que se sepan este tipo de cosas y tengamos cuidado también y que conozcamos también pues, las leyes para poder defendernos en ese momento. Hoy has dicho una gran verdad, pero vamos a hacer un pequeño corte para escuchar una siguiente canción que es precisamente interpretada por Amparo Ochoa a propósito de lo que decíamos, de la gente que ejerce esa crítica y siempre latente, ¿no? Esa hermosa palabra que se llama libertad y que tiene tantos significados. Adelante con la canción, por favor. En esta radio 97.3. Seguimos nuevamente de aquí desde Nesa Radio 97.3 de FM. Vamos a saludar a la gente aquí. Muchos saludos para Enrique Cariño, Beto Alex Beltrán, también saludos, Jorge Flores, Efraín Sánchez, muchas gracias por estar. Y Isidoro
Tolentino, también saludos. Y bueno, aquí Irma Cruz, Síntesis. Es Síntesis de México, de que México. nos dice que le mandemos un saludo a Alejandro Morales, que hoy cumple 44 años de periodista. 44 años, de muy bien. periodista, Felicidades. felicidades. Claro que sí. Qué buena onda. Y bueno, pues seguimos Digo, aquí. sí, con chayote, sin chayote. No, no es cierto. Te mando un saludo. Igual los primeros No. años. Saludos. Para arrancar. Y felicidades. Nada más aquí dicen que hoy Enrique Cariño está en modo serio. ¿Qué te conocen o qué? No qué- sé, pero yo siempre estoy así, soy serio. Pues retomemos el tema. Miren, fíjense que efectivamente yo lo que viví en mucho tiempo que parecía que solo sucedía en Centroamérica era la lucha de los nicaragüenses, ¿no? Lo del bloqueo a Cuba, lo de lo que sucedía en Chile, en Uruguay, las dictaduras. Y ligeramente van a ver ustedes que en la historia pareciera que México era el país amigo, solidario, pero que a lo interno tenía una cruda guerra fría, que todavía hasta principios de los 90 todavía se palpaba. Esto es que a los líderes sociales pues los encarcelaban, así como a los periodistas. Y bueno, les voy a relatar de este amigo Lenin Salgado, el único que pudo fotografiar. Él era fotógrafo para los medios, para las de prensa, y él fue el único que pudo fotografiar a Genaro Vázquez en la sierra. Entonces, en ese tiempo, decía la inteligencia de gobernación, mandando a sus generales, oigan, ¿cómo es posible que este señor fue y lo entrevistó, y ustedes que tienen todos los medios? Y desató una encarnizada ahí, persecución. Pero el tema es que, dicho por el propio Lenin Salgado, que por cierto tiene muchas fotos de Nezahualcóyotl que nos regaló al Centro de Información y Documentación de Neza, él dijo, desde esa vez que me interrogaron, jamás volví a tener paz en mi vida. Todo el tiempo estuve asediado, todo el tiempo estuve señalado y con una permanente escolta que no podía ir a ningún lado. Bueno, pues eso es parte de lo que decimos, que es el tema que no se acaba, ¿no? El poder, la gente que tiene la posibilidad de enjuiciar, de determinar, pues claro que es la que reprime de alguna manera, y esto lo saben los periodistas, ¿no? Adelante, pues fíjense Pues que ya se nos ha... ¿Les parece Caray, das volteé. ¿Les parece si a manera de conclusión cada quien damos un... Claro que sí, empezamos claro por que las sí. damas? Claro Pues que sí. yo únicamente les sugeriría que como ciudadanos tenemos todo el derecho de estar debidamente informados para participar en todo lo que nos concierne, que no nos quedemos con una sola opinión, sino que investiguemos por nuestra parte, y también es muy importante la fuente de donde viene. Y con eso yo creo que tenemos las bases para defender nuestros derechos. Adelante, Enrique. Bueno, en el caso de nosotros hay que proteger a los periodistas, hay que protegerlos, hay que cuidarlos y pues que se la pasen bien hoy. Muy bien. Nos despedimos. Pues bueno, nos unimos a la conmemoración de la libertad de expresión, todo reconocimiento a la gente que se dedica a informar desde cualquier trinchera, todo nuestro reconocimiento a los periodistas. Pues bueno, no dejen de externar lo que sienten y lo que piensan con respeto. Un abrazo. Bueno, esto va a sonar un poco a cliché, pero hay que decirlo. Dice, un país demócrata es aquel que sus ciudadanos tienen libertad para expresar sus opiniones y participar en la toma de decisiones políticas o de cualquier tema. Es decir, pues es un cliché, pero ojalá que se cumpla de esta manera. Pues hoy precisamente en el Día de la Libertad de Expresión, pues hacemos un reconocimiento a todos aquellos periodistas que de alguna manera ofrecieron su vida y los que siguen en el riesgo latente, porque saben que lo que hacen es en beneficio de nuestra comunidad. Y por supuesto al equipo de Neza Radio, que también cumple con esa función aquí en la comunidad. Y pues muchas gracias a todos, trabajamos excelentemente como equipo. No, pues muchas gracias. Creo que merecemos nuestra felicitación. Sí, claro. Un Un aplauso para gustazo, nosotros. un gustazo compartir Para todos micrófono con ustedes. ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues agradecemos a la licenciada Rocío Román, directora de Neza Radio. Allá en los controles técnicos está Salvador Caña, siempre Chava. pendiente. Y bueno, pues los invitamos a seguir con el tema, que no termine este tema, y que en la medida de lo posible
pues estén conectados con nosotros. Hay muchos programas y yo creo que ahí habrá oportunidad de seguir comentando, denunciando, etcétera, etcétera. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima. Estás escuchando el programa por el Día de la Libertad de Expresión en México por NSA Radio 97.3 FM, la radio comunitaria.